¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras encerrado dentro de un laberinto invisible, donde cada esquina que doblas solo revela más deudas, más escasez, más silencio cuando todo lo que anhelas es un milagro? ¿Por qué parece que algunos logran transformar todo lo que tocan en oro mientras tú ves cómo la vida se te escapa entre los dedos? Existe un versículo escondido entre las líneas de Mateo que lleva una vibración olvidada, una clave espiritual que, cuando se activa con fe y acción, puede abrir las compuertas de bendiciones financieras que durante mucho tiempo han estado retenidas en el mundo invisible. Y no es coincidencia que Napoleón Hill haya descubierto el mismo principio en el corazón de la creación de riquezas. Incluso sin citar directamente la Biblia, Hill afirmó: existe un poder invisible, sensible y omnipotente, que responde al deseo ardiente y la fe aplicada. De eso es exactamente de lo que trata este video. Pero, atención, el milagro solo se manifiesta para quien lo ve hasta el final, para quien decide enfrentar su propia sombra y salir de la cueva interna con los ojos ardiendo por un propósito. Todo comienza cuando te das cuenta de que no eres pobre por falta de capacidad, sino por exceso de conformismo. Aprendiste a aceptar la escasez como parte de la vida, como si Dios te hubiera olvidado. Pero escucha esto. Incluso Job, despojado de todo, declaró: «Yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre la tierra». Job 19:25. Tú también puedes levantarte. Quizás hoy eres como aquel siervo que enterró el talento, por miedo. Miedo a equivocarse, miedo a fracasar, miedo a brillar demasiado. Pero el miedo es un impostor que disfraza la oportunidad con ropajes de riesgo. Necesitas confrontar ese espejo roto que solo te muestra ruinas, porque detrás de él existe una energía que vibra libertad y se activa con un único principio: deseo ardiente. Hill escribió: el punto de partida de todo logro es el deseo. Y cuando ese deseo es purificado por la fe y el propósito, se convierte en oración viva. Una oración que atrae, que vibra, que mueve el universo. No estoy hablando de codicia, estoy hablando de la semilla ardiente que clama por libertad. Ese clamor silencioso que solo tú escuchas, cuando estás solo por la noche, preguntándote: ¿habré nacido para vivir así? Si tu alma ya se hizo esa pregunta, entonces ya conoce la respuesta. Naciste para vivir con abundancia, no por vanidad, sino para cumplir tu llamado con dignidad. En los próximos minutos, te voy a revelar las 7 claves ocultas en ese versículo de Mateo que Hill, de forma casi profética, describió en sus principios. Entenderás cómo vibrar la frecuencia de los milagros, cómo alinear tu energía con la fuente y cómo transformar la fe en riqueza. Sigues atrapado, todavía rodeando las mismas murallas que te cercan desde temprano, sintiendo el peso de las cadenas doradas invisibles que dicen: no lo mereces. Miras el espejo roto de tu vida y ves reflejos de promesas rotas, oportunidades silenciadas, vibración amortiguada. Pero atención, Napoleon Hill dijo: el punto de partida de todo logro es el deseo. Este deseo es la semilla ardiente que reina en lo más profundo de tu alma, y solo tú puedes regarla con disciplina, fe, energía y propósito. Ya has sentido la grandeza que podría haber en ti, pero la cadencia de la vida te apagó. El mundo te persuadió de que el campo de creación era para otros. Y entonces la vibración de la escasez se instaló. Aceptaste migajas, toleraste el silencio cuando podrías haber elevado un cántico. Ahora escucha esta declaración. Lo que la mente concibe y cree puede ser logrado. Sí, incluso en medio de esta cueva interna posees poder. Poder de recrear, poder de liberar, poder de atraer. Y hay más. La Biblia también revela que la fe sin obras es muerta.
No te apoyas solo en la vibración, sino en la acción, en la disciplina, en un propósito firme. Ahora puedo preguntarte, ¿estás dispuesto a abandonar el papel de espectador de tu vida y asumir el papel de protagonista? Porque el siguiente paso exige que reconozcas la verdad. La vibración de la libertad no está fuera de ti, está dentro. Necesitas saber, nadie se mantiene en la escasez solo por las circunstancias. Eres mantenido por la repetición de una programación invisible. Una voz susurrante que dice, no va a funcionar, ríndete. Esa voz resuena desde los sótanos de la infancia, de la comparación, del trauma. Y mientras sea tu guía, no hay milagro que se manifieste. Napoleón Hill reveló que el fracaso rara vez es definitivo. Es solo una señal de que la disciplina interior aún no ha vencido la duda. Y mientras no confrontes tus sombras, seguirás repitiendo ciclos. Trabajo duro, poca recompensa. Esfuerzo constante, retorno escaso. Como si el universo hubiera olvidado tu dirección. Pero escucha con atención. Este patrón solo se rompe con una decisión brutal. Necesitas quemar los puentes con la vieja versión de ti. Necesitas darle la espalda al conformismo y sumergirte en una nueva vibración. La vibración de la autosugestión consciente. La clave está en la repetición intencional. Hill enseñó, te conviertes en aquello que pienses repetidamente. Por lo tanto, si piensas escasez, vives escasez. Si repites fracaso, atraes fracaso. Pero cuando decides alterar el contenido de tu mente, el universo responde. Es como un campo fértil que comienza a vibrar en otro tono, atrayendo nuevas semillas, nuevas conexiones, nuevos milagros. Mateo 6:22 dice, si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo tendrá luz. Esto no habla solo de la visión física, sino de la percepción, de la lente con la que ves la realidad. Es hora de cambiar el espejo roto por la lente del propósito. Necesitas declarar en voz alta todos los días que naciste para expandir, para crecer, para prosperar. Necesitas reprogramar la vibración. Necesitas regar el deseo ardiente con palabras que queman el miedo y alimentan la fe. Porque la fe es acción en lo invisible. Pero el deseo, por sí solo, no es suficiente. Necesitas la transmutación, el arte de convertir energía bruta en manifestación elevada. Hill lo llamó la fuerza creativa más poderosa del ser humano. Transmutar es tomar la frustración y convertirla en combustible. Es transformar la carencia en llama. Es canalizar el dolor, la espera, el vacío y transformarlos en construcción. Quien desborda energía mal dirigida vive perdido, girando en círculos. Pero quien desborda energía canalizada vive enfocado, vive potente, vive libre. ¿Alguna vez has sentido que tenías fuerza, pero no sabías dónde aplicarla? Esto sucede cuando tu vibración está dispersa. Pero cuando se enfoca, el universo se alinea. Los milagros suceden, las puertas se abren. Lo imposible comienza a parecer lógico. Transmutar es alinear lo invisible con lo visible. Es transformar el impulso en disciplina. Es poner el caos bajo dominio. Clave 1. El silencio de la madrugada. Es en este momento cuando la voz divina habla más alto. Hill meditaba en silencio, escuchando su otra mente. Tú también necesitas crear ese espacio, sin distracciones, sin notificaciones, solo vibración pura. Clave 2. La gratitud como código.
La gratitud desbloquea lo que la desesperación bloquea. Cuando agradeces lo poco con verdad, sintonizas lo mucho con claridad. El que es fiel en lo poco, sobre mucho será puesto. Lucas 16:10. Clave 3. Obediencia a la intuición. El universo habla, pero tú escuchas. Hill decía que las ideas valen más que el dinero, pero necesitas obedecer cuando surgen. Es acción rápida, es disciplina en el impulso correcto. Clave 4. El círculo invisible. Eres el promedio de las 5 energías que más consumes. Hill lo llamó Mastermind, un grupo de mente alineada, propósito elevado y vibración conjunta. Corta los vampiros emocionales. Desconéctate de las voces que minan tu poder. Clave 5. Visualización ardiente. Ve como si ya fuera real. Siente como si ya estuviera hecho. Hill dijo, no esperes las circunstancias ideales, créalas. Crea con la mente, alimenta con el corazón, sella con acción. Clave 6. Repetición triple. Mañana, tarde, noche. Afirmación, declaración, oración. Esta trinidad vibracional hace que el universo responda con ecos de manifestación. Clave 7. El versículo escondido. Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas incluye el recurso, la conexión, la estrategia. Pero el reino no es un lugar físico, es una frecuencia. Es la vibración del orden divino, de la mente alineada, del espíritu afilado. Quien busca este reino entra en sintonía con el creador de la abundancia. Clave 8. Ayuno de distracciones. Pierdes demasiada energía con lo que no te lleva al propósito. Desconéctate. Silencio. Purifica. Ayunar no es solo de comida, es de ruido, de ansiedad, de escasez mental. Clave 9. Actos proféticos. ¿Quieres ver el milagro? Actúa como si ya hubiera llegado. Invierte, planifica, organiza. Hill decía, la fe es la visualización de un hecho futuro. Actúa hoy como si ya fueras dueño de la promesa. Llegaste hasta aquí porque hay una parte dentro de ti que nunca se rindió. Incluso cuando todo parecía perdido, incluso cuando la vibración alrededor gritaba escasez, había una chispa, una pequeña llama. Y ahora esa llama necesita convertirse en incendio. La última clave no viene del intelecto, viene del espíritu. Clave 10. Alianza con lo invisible. No caminas solo. Eres co-creador con el propio creador. Pero esta asociación exige alianza, entrega, fidelidad. Napoleon Hill no hablaba de religión, pero decía con firmeza, existe una inteligencia infinita que responde al pensamiento disciplinado. La Biblia confirma, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Salmos 37:5. Pero la entrega no es pasividad. Entrega es confianza en acción. Entrega es disciplina con propósito. Entrega es fe vibrando por encima del miedo. No necesitas entender todos los pasos, necesitas dar el primero. Y ese primer paso es una decisión: confiar. A partir de ahora, ya no actúas por desesperación, sino por la vibración. Ya no pides limosna espiritual, declaras abundancia divina. Porque a partir del momento en que decides alinear tu energía, vivir en gratitud, vibrar con propósito, entras en un nuevo ciclo. Un ciclo donde el milagro ya no es la excepción, es la consecuencia. Te conviertes en un imán de provisión. No porque forzaste,
sino porque te convertiste. Entonces di en los comentarios, con poder, yo confío. Decláralo al universo, grábalo en el cielo, siéntelo en el pecho. Esa es la señal de que tu vibración subió. Esa es la señal de que estás listo. Ese es el sello de tu milagro. Ahora respira hondo. Vuelve conmigo al inicio. ¿Recuerdas el laberinto invisible? Aquel en el que caminabas en círculos sin darte cuenta de que las paredes estaban hechas de pensamientos antiguos, patrones heredados y promesas olvidadas. Pues bien, esas paredes comenzaron a derrumbarse, no por fuerza humana, sino por vibración consciente. Entraste en sintonía con algo mayor, con algo que siempre te ha estado esperando. El versículo secreto de Mateo no es un hechizo, es una forma de realinear tu vida con la verdad espiritual que sustenta todas las cosas. Buscad primeramente el reino. No el dinero, no la fama, no la validación de los demás. El reino. Este reino es orden, es visión clara, es disciplina con propósito. Y cuando entras en ese estado de vibración, cuando pones la búsqueda espiritual antes de la búsqueda material, el universo, con toda su majestad, reorganiza los rieles de tu existencia. Empiezas a percibir señales. Las personas adecuadas aparecen. Puertas que habían estado cerradas durante años se abren. Las ideas comienzan a brotar como semillas en un campo fértil. Duermes en paz. Te despiertas con energía. Sientes gratitud por aquello que aún no se ha manifestado. ¿Por qué? Porque tu alma finalmente está en acuerdo con el propósito. Dejaste de resistir, dejaste de mendigar en lugar de reinar, dejaste de esconder tu luz detrás de la duda. Entendiste lo que Napoleón Hill gritaba entre líneas. Todo comienza con un deseo ardiente, pero solo se manifiesta cuando ese deseo es disciplinado, sostenido y elevado por la fe. Fe activa, fe vibrante, fe que actúa. Entendiste que la verdadera prosperidad no es acumulación, es flujo, es libertad de crear, de servir, de donar, de expandir. Y ahora ha llegado el momento más importante de todos. Necesitas sellar este ciclo, y solo hay una manera de hacerlo: comprometiéndote con tu transformación. No viste este video por casualidad. Fuiste llamado. La vibración de tu alma trajo este mensaje hasta ti. Y ahora necesitas responder. No basta con sentir, tienes que decidir. No basta con entender, tienes que vivir. No basta con desear, tienes que construir. Entonces repite con firmeza: soy libre, soy próspero, soy guiado. Grábalo en tu campo energético, porque de aquí en adelante, toda acción que tomes, toda palabra que declares, toda elección que hagas, será con base en quien decidiste convertirte hoy. Y si sentiste este llamado, no te vayas de aquí sin hacer 2 compromisos. Primero, escribe en los comentarios: yo confío. Es más que una frase, es un acto espiritual. Segundo, suscríbete ahora al canal. Sí, hazlo, porque esta jornada no termina aquí. Saliste del laberinto, rompiste el espejo roto, rasgaste las cadenas doradas, iluminaste la cueva interna, plantaste la semilla ardiente. Ahora es hora de florecer. Que Dios te bendiga.